producía la caída de la sangre de la aurícula ventricular. ¿Se recuerdan que la válvula auriculoventricular se podía abrir solamente hacia el lado ventricular, no podía abrirse hacia arriba, hacia el lado auricular? ¿Qué causaba eso? Producía que solamente pueda haber un flujo de forma unidireccional, ya solamente de la aurícula ventricular, impidiendo que la sangre se mueva o se movilice del ventrículo para la aurícula. Repito, la sangre se deposita en el atrio derecho o en la aurícula derecha. Aumenta la presión por la sangre y produce la apertura de la válvula auriculoventricular, cayendo así la sangre en el ventrículo. También es ayudado por la contracción de las aurículas, la síndrome auricular. Pero, dijimos nosotros, eso parece más finas y todo más, pero son coadyuvantes. Sabemos la función de las aurículas de una bomba de ciudad, o sea, no hay tanta potencia en la contracción. Perfecto. Después se llena el ventrículo y se contrae por medio de la cinta del ventrículo. Aumenta la presión dentro del ventrículo y ese aumento de la presión causado por el volumen que está presente en el ventrículo produce el cierre de la válvula auriculoventricular. Esa que dijimos que se cierra pero no se puede abrir hacia arriba o hacia la aurícula, creando así el cierre de la válvula auriculoventricular. ¿Sí? Auriculoventricular o alveolar, sí. Son dos nombres diferentes, pero bueno, cuando ocurre la síndrome ventricular, el aumento de la presión produce el cierre de la válvula auriculoventricular. ¿Ya? Sigue aumentando la presión. El aumento de la presión producida por la contracción de los miocardio ventricular al volumen que está presente en el ventrículo produce la apertura de la válvula sigmoidea, que en este caso sería la válvula pulmonar. ¿Ya? Se abre, sale la sangre del ventrículo, se van los pulmones, que ocurre en los pulmones, ocurre la hematosis. De los pulmones comienzan a concluir las venas pulmonares, entre paréntesis, las arterias se dividen, se bifurcan y las venas concluyen. Cerrando paréntesis, las arterias se dividen y las venas concluyen. Bueno, viene la sangre venosa rica en O2 de la circulación pulmonar, ¿verdad? Hablando, y termina en el atrio o en la aurícula izquierda. Y ocurre lo mismo. Se llena la aurícula izquierda, aumenta la presión, ese aumento de presión acompañado de la contracción auricular produce la apertura de la válvula auriculoventricular izquierda y la sangre cae de la aurícula al ventrículo. Ocurre la contracción ventricular, aumenta la presión del ventrículo, eso produce el cierre de la válvula auriculoventricular. Llegamos a un punto tal entonces que tenemos una cantidad de volumen en el ventrículo. A esa cantidad le llamamos un volumen diastólico, si se recuerdan. Sería el final de la relajación de los ventrículos y esa cantidad X de volumen de líquido. Bueno, ¿qué pasaba en ese entonces? Se contraía el músculo ventricular y aumentaba la presión, se cierra la válvula auriculoventricular, seguiría aumentando la presión. Ese aumento de la presión produce la apertura de la válvula aorta y se llega en situaciones fisiológicas el 60% del volumen que tiene el ventrículo izquierdo. A ese 60% le llamamos fracción de eyección, que dijimos que una fracción de eyección normal es cuando se llega más del 50%, del 40 al 50% tenemos una fracción de eyección intermedia y una fracción de eyección baja es cuando tenemos menor al 40%. Eso es importante. ¿Por qué? Porque eso ya nos hablaba del funcionamiento de nuestro corazón y que tanto del volumen que viene o que llega a los ventrículos de nuestro corazón es capaz de impulsar, ¿verdad? Y bueno, si impulsa menor del 40% quiere decir que nuestra bomba no está funcionando del todo y hay tratamiento para eso, dependiendo de cada caso.
¿Entendió? Bueno, ¿cómo ocurre la excitación rítmica del corazón? Ya hablamos entonces del nodo sinusal, que es una capacidad normal del corazón. También internoval, no ventricular, AFIX, la derecha queda renal. El corazón humano tiene un sistema especial para la autoexcitación rítmica y la contracción repetitiva aproximadamente 100.000 veces al día o 3 millones de veces en una vida humana de duración media 70-75 años. Normalmente las aurículas se contraen aproximadamente un sexto de segundo antes de la contracción ventricular, lo que permite el llenado de los ventrículos antes de que bombee la sangre a través de los pulmones y de la circulación mayor conveniente. Tenemos acá el otro ejemplo, nuestras aurículas y nuestro ventrículo. ¿Qué dice nuestro texto? Que un sexto de segundo antes de la contracción ventricular ocurre la contracción auricular. ¿Por qué ocurre eso? Dos explicaciones. Nosotros hablamos en la clase pasada que tenemos un sinsitio auricular y un sinsitio ventricular. ¿Qué era eso? Se recuerda que hablamos que hay tres tipos de células en el corazón: células auriculares, células ventriculares y células especializadas de miocitos auriculares, que están presentes acá, miocitos ventriculares y células eléctricas especializadas. Y dijimos también que hay un sinsitio auricular y un sinsitio ventricular, que era el sinsitio. ¿Se recuerdan que hablamos de eso? Que era un sinsitio, era un conjunto de células que están adosadas entre sí a través de la membrana. Generalmente las células están separadas entre sí a través del espacio extracelular o el espacio intercelular. Pero en ese sitio ocurre de forma diferente. Las células están adosadas entre sí a través de la membrana, creando así que cuando hay una despolarización en un extremo, la despolarización sigue rápidamente hacia el otro extremo. Por eso ocurre una buena contracción, porque todas las células auriculares están unidas entre sí de otra forma. Y todas las células ventriculares están unidas entre sí. Prácticamente son, podemos decir que son una sola célula, tanto el músculo ventricular como el músculo auricular, porque todas las células están pegadas entre sí a través de la membrana, de tal forma que el potencial de membrana puede viajar de forma rápida a través de él. ¿Entiendes? Bueno, entre las aurículas y los ventrículos hay tejido fibroso o una anillo fibroso, si se recuerda por la anatomía. ¿Por qué? ¿O cuál es la importancia de este anillo fibroso o de tejido fibroso que se encuentra entre las aurículas y los ventrículos? Que la electricidad o la despolarización no viaja a través de tejido. ¿Ya? Repito, entre la aurícula y el ventrículo hay tejido fibroso. O si se recuerda en la anatomía, tenía un tejido fibroso que separaba las aurículas de los ventrículos. ¿Cuál es la importancia de eso? La despolarización o las descargas eléctricas no pasan de aurícula a ventrículo por el tejido fibroso que se contrapone entre ellos, ¿ya? Creando así o evitando que haya una contracción conjunta de la aurícula y el ventrículo. La aurícula se contrae por separado, vimos en el slide pasado, y el ventrículo se contrae de forma separada también. Primero se contrae la aurícula y después se contrae el ventrículo. Ahora bien, ¿por qué se contrae primero la aurícula? Porque el nodo auriculoventricular retrasa la conducción nerviosa que recibe de las fibras internodales que recibe el nodo sinusal. Dicho de otra forma, se despolariza el nodo sinusal, se transmite la señal a través de las fibras internodales, llega al nodo auriculoventricular y el nodo auriculoventricular espera un poco la despolarización y atrasa la conducción nerviosa por un momento, hasta que, bueno, después se avisa la ADX y el ADX hace el resto del trabajo.
ocurre la despolarización de la fibra espinal y posteriormente el músculo ventricular. Entonces hay dos cosas que crean o realizan la acción de que se contraiga primero la aurícula y después el ventrículo. El que impide que se despolarice de forma conjunta o se contraiga de forma conjunta es el tejido fibroso, por un lado, que divide el sincillo auricular del sincillo ventricular. Cada uno por separado se despolariza. Y dos, es cuando el nodo auriculoventricular retrasa la conducción nerviosa que recibe del nodo sinusal, de tal forma que le da tiempo a la aurícula que se contraiga primero y después se contraen los ventrículos. ¿Me explico? Vuelvo a otra vez. Nosotros tenemos el nodo sinusal, nodo auriculoventricular. ¿Ya? Se comunican entre ellos a través de las fibras internodales. El nodo auriculoventricular parte la ADX y la ADX la rama derecha e izquierda y después se subdividen hasta llegar a las fibras de corazón. Perfecto. Bueno, ¿qué sabemos? Que nosotros tenemos tres tipos de músculos en el corazón: músculo auricular, músculo ventricular y células eléctricas especializadas. Tenemos por un lado los músculos que están en la aurícula y los músculos que están en los ventrículos. Perfecto. Entre paréntesis, es un músculo sincitial, que dijimos que era el músculo sincitial, un conjunto de células que están avanzadas entre sí a través de la membrana. Se pegan todas las células entre sí, creando así una mejor despolarización o una despolarización conjunta. Podemos decir entre comillas que una sola célula compone todas las aurículas y una sola célula compone todos los ventrículos. ¿Por qué? Porque prácticamente al estar pegadas todas las membranas, todas ellas trabajan o se despolarizan juntas. Professor, eu não entendi a parte do músculo. ¿Perdón? Eu não entendi a parte do músculos, auricular e ventricular. Tenemos tres tipos de músculos dentro del corazón: músculo estriado cardíaco auricular y músculo estriado cardíaco ventricular, que están adosadas entre sí, que forman el sincillo. Aparte del sincillo auricular y aparte del sincillo ventricular, tenemos las células eléctricas especializadas, que forman parte justamente de la ADX. Repito otra vez. Nosotros tenemos dos tipos de músculos secretorios: músculo estriado esquelético, músculo estriado cardíaco y músculo liso. Eso de forma gráfica. Pero el corazón tiene tres tipos otra vez de músculo cardíaco. Uno, el músculo estriado cardíaco auricular, que forma un sincillo, el músculo estriado cardíaco ventricular, que forma un sincillo también, y después tenemos células eléctricas especializadas con características nerviosas. Están tres tipos de células: músculo auricular, músculo ventricular y células eléctricas especializadas. ¿Se entendió hasta acá? Todas las células están pegaditas entre sí por la membrana. Todas las células auriculares están pegadas entre sí a través de la membrana y todas las células ventriculares están pegadas entre sí a través de la membrana. Las fibras de Purkinje están en las fibras ventriculares, no en las auriculares, porque en las células auriculares tenemos las ramas de las fibras internodales. Las fibras de Purkinje nos encontramos en el músculo auricular. ¿Ya? Bueno, ¿entienden acá? Então, as fibras internodales vão ser músculo ou vão ser... Los músculos, células eléctricas especializadas. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Me siguen hasta acá? Bueno, tenemos entonces un sincillo auricular y un sincillo ventricular. Son grupos de células separados entre sí a través de tejidos fibrosos. Por un lado arriba están los aurículas y por otro lado están los ventrículos. ¿Qué les separa de ellos? Tejidos fibrosos. ¿Qué es lo importante saber? Tejido fibroso, que no transmite voltaje ni electricidad, es un tipo de aislante, permite o no permite que la despolarización pase de la aurícula al ventrículo. Porque lo único que quiere pasar la conducción nerviosa es el nodo auriculoventricular a través de la ADX. ¿Ya? A lo que voy es que
transmite la señal no es el músculo cardíaco de aurícula ventrículo, sino que es el apéndice a través del nodo auricular ventricular. Uma vibração atrial, o ventrículo começa, esse artigo começa a aumentar porque está chegando menos sangue ou está chegando sangue mais rápido no ventrículo? En la fibrilación auricular es la señal que está viniendo de forma desordenada. Y al emitir la señal de forma desordenada crea un aumento de la frecuencia cardíaca o de la contracción ventricular. Vai relacionar diretamente com o pulso, não? Produce alteraciones en el flujo, esa alteración de la conectividad cardíaca, pero no es el causante. ¿Qué es lo que produce cuando hay una fibrilación auricular? Cuando el ventrículo se contrae de forma rápida y desordenada, produce alteraciones en el flujo. Pero es una consecuencia, no es una causa. Bueno, repito la vez. Sincitio auricular, sincitio ventricular. Ambos están separados a través del tejido fibroso, que impide que la despolarización auricular pase al sincitio ventricular. ¿Hasta ahí me sigue? Perfecto. Exactamente. Y el tejido fibroso, ahora no transmite la alteración de mortal. Bueno, ¿y quién es el que se encarga de la parte eléctrica? Las células eléctricas especializadas a través del nodo auriculoventricular y el APX. ¿Qué pasa entonces? Dijimos que hay dos causantes que impiden que el corazón se contraiga en el conjunto. Porque si la aurícula se contrae al mismo tiempo que los ventrículos, bueno, no va a haber un buen flujo o una buena distribución de sangre, ¿verdad? Se tiene que contraer por separado, primero las aurículas y después los ventrículos. ¿Qué impide que se contraigan de forma conjunta? El isolante, uno, ¿verdad? Que impide que se despolarice el punto de la aurícula con el ventrículo. Quando é um cisto secundário, ele não deixa passar por debaixo para não poder. Exactamente. Y otro, el retraso que produce el nodo auriculoventricular, ¿ya? Porque aparte del tejido fibroso o del aguilante, el nodo auriculoventricular también retrasa la conducción eléctrica, dándole tiempo a la aurícula que se contraiga primero y después cuando la aurícula se contrae, el nodo auriculoventricular le da la señal a ATX para que la ATX provoque la contracción ventricular. ¿Ya? Repito. Tenemos la aurícula ventrículo. ¿Qué impide que no se contraigan o que se contraigan juntos los dos al mismo tiempo? Uno, el tejido fibroso, ¿verdad? Que impide que la despolarización pase de un lado al otro de forma desordenada. Hasta ahí me sigue. El otro que impide es el retraso de la conducción nerviosa del nodo auriculoventricular. La señal sale del nodo sinusal, llega al nodo auriculoventricular y el nodo auriculoventricular dice, no, lo voy a esperar primero a que se contraigan las aurículas y después yo le doy señal a los ventrículos para que se contraigan. Repito, la señal sale del nodo sinusal, llega al nodo auriculoventricular y el nodo ventricular dice, no, yo voy a esperar primero que se contraigan las aurículas y después que se contraigan las aurículas, yo le voy a dar señal a mi ventrículo para que se contraiga. ¿Se entendió hasta acá? Bueno. Algunas fibras cardíacas tienen la capacidad de autoexcitación, que es un proceso que puede producir descargas y contracciones rítmicas automáticas. Esta capacidad es especialmente cierta en el caso de las fibras del sistema especializado de conducción del corazón, entre ellas las fibras del nodo sinusal. Por este motivo, el nodo sinusal habitualmente controla la frecuencia de todo el corazón. El potencial de membrana de reposo de las fibras musculares especializadas es del menos 60. Y ahí radica la diferencia. El músculo estriado cardíaco, las células especializadas, sí. Pero ¿cuál es la diferencia entre el miocito auricular ventricular con la célula especializada? El potencial de membrana principalmente. Uno tiene un potencial de membrana más bajo y el otro tiene un potencial de membrana más alto.
creando así que cuando se despolarice justamente estas células especializadas estimulen la despolarización de las otras células por otros recursos, tanto auricular como ventricular. Repito, tenemos nosotros entonces potencial de membrana en reposo de las fibras musculares especializadas, que es de menos 60, comparando con el músculo estriado cardíaco, que es de menos 90. Y bueno, ¿cuál tiene mayor potencial o a quién le es más fácil de polarizarse? ¿A las células musculares especializadas, o a las células cardíacas especializadas, o a las no especializadas? A las especializadas, porque el potencial de membrana más bajo, cuando se despolariza provoca la despolarización del otro. ¿Ya? ¿Me siguen hasta acá? Sigo. El potencial de membrana en reposo de las fibras musculares especializadas es de menos 60 milivoltios. Las vías internodulares transmiten impulso cardíaco a través de las aurículas. El nodo, y acá lo que dije, el nodo auriculoventricular retrasa la conducción del impulso desde las aurículas a los ventrículos. Y hay dos causantes que evitan, o hay dos conceptos, bueno, hay dos causas que evitan que el corazón se contraiga junto y las aurículas y los ventrículos, que no haya una contracción conjunta de la aurícula y los ventrículos. Uno es el tejido fibroso que está entre las aurículas y los ventrículos, o entre los atrios y los ventrículos. Evita que haya una despolarización conjunta. Y lo otro es que el nodo auriculoventricular retrasa el tiempo de transmisión eléctrica del nodo sinusal hasta llegar a la fibra del Purkinje. Viene la señal del nodo sinusal, llega al nodo auriculoventricular y el nodo auriculoventricular retrasa o para la conducción eléctrica. Le da tiempo a las aurículas que se contraigan primero y después le da la señal al ATX para que el ATX provoque la contracción ventricular. ¿Me siguen hasta acá? Y ahí tenemos entonces los tres tipos musculares: músculo liso, músculo esquelético, músculo cardíaco. El músculo liso, cuando el potencial de membrana de reposo, menos 60 en la membrana interna o la membrana externa. Vuelvo otra vez a preguntar, el músculo liso tiene su potencial de membrana de reposo. ¿De cuánto es? Menos 60 en la membrana interna o en la membrana externa. Potencial de membrana de reposo es positivo afuera, negativo adentro. Y si yo estoy diciendo que mi potencial de membrana de reposo es de menos 60, estoy hablando de la membrana interna, que es negativo 60. Vuelvo a hacer la pregunta. El potencial de membrana de reposo de mi músculo liso es la membrana interna o la membrana externa. Interna. El potencial de membrana en reposo de mi músculo estriado esquelético es de menos 90. Repito, el potencial de membrana en reposo de mi músculo liso es de menos 60. ¿Membrana externa o membrana interna? El potencial de membrana en reposo de mi músculo estriado esquelético es de membrana externa o membrana interna. Professor, volta aqui. Volta aqui. Ó, volta aqui, por favor. Quem aqui, coloca o microfone aqui. Bueno. Potencial de membrana en reposo de mi músculo liso es de mi membrana externa o de mi membrana interna. El potencial de membrana en reposo de mi músculo estriado esquelético es de menos 90. ¿Membrana externa o membrana interna? Y ahí viene lo diferente en el músculo cardíaco. El potencial de membrana en reposo de mi músculo estriado cardíaco es de, y yo divido en dos.
Dependiendo de mi sincitio auricular y mi sincitio ventricular, ambos tienen un potencial de membrana en reposo de menos 90 en la membrana interna. Pero si yo estoy hablando de mis células especializadas, va a ser de menos 60. ¿Ya? Repito otra vez, esquelético menos 90, liso menos 60 y cardíaco menos 90 en el sincitio auricular y ventricular, pero las células especializadas menos 60. ¿Ven cómo tiene dos características diferentes? Lo mismo que la despolarización. Bueno, voy a preguntar esto. En el potencial de membrana para la despolarización del músculo estriado esquelético, ¿qué electrolito tiene que entrar dentro de la célula? ¿Qué electrolito o qué ion tiene que entrar? Sodio. Bueno, en el potencial de membrana en la despolarización, ¿qué electrolito o qué ion debe entrar dentro de la célula? Sodio en el esquelético. En el liso, sodio. Y en el cardíaco, sodio y calcio. Mucha gente se equivocó en el examen en eso. Repito otra vez. Despolarización de la membrana. En el esquelético ingresa sodio. En el liso ingresa sodio. En el cardíaco ingresa sodio y calcio. En la repolarización, en el esquelético sale potasio. En el liso sale potasio. En el cardíaco sale potasio. Pero sale en dos tiempos. Después de la entrada de sodio y después de la entrada de calcio. ¿Ya? Potencial de membrana en reposo. Del esquelético es de menos 90, del liso es de menos 60 y del cardíaco en los músculos auricular y ventricular es de menos 90. Pero si hablamos de las células eléctricas especializadas, de menos 60. ¿Ya? Bueno, por último, este sistema eléctrico está regulado por el sistema nervioso autónomo. Ahora quiero que sepan bien y no se olviden de esto, quienes conforman el sistema nervioso autónomo. Y el sistema nervioso autónomo está conformado por los nervios simpáticos y parasimpáticos. El sistema nervioso autónomo se encarga de la inervación vegetativa de todo el cuerpo, o la inervación involuntaria también, ¿verdad? ¿Estamos? Bueno, el sistema nervioso autónomo está conformado por fibras simpáticas y parasimpáticas. El sistema nervioso autónomo está conformado por fibras simpáticas y parasimpáticas. El simpático acelera, el parasimpático disminuye. Los nervios simpáticos y parasimpáticos controlan el ritmo cardíaco y la conducción de impulsos por los nervios cardíacos. La estimulación parasimpática ralentiza el ritmo. Vagal está hablando del décimo par craneal que tiene fibras parasimpáticas. No sé si se recuerdan del nervio vago. El nervio vago era uno de los 12 pares craneales, específicamente el número 10. Y bueno, tiene fibras parasimpáticas que se van e inervan el corazón. La estimulación parasimpática o vagal ralentiza el ritmo y la conducción cardíaca. El neurotransmisor es la acetilcolina, creando una hiperpolarización de la membrana. Es la misma acetilcolina de la placa neuromotora, pero con función diferente. ¿Ya? En este caso, o si estamos hablando del sistema nervioso autónomo, la acetilcolina es el neurotransmisor de las fibras parasimpáticas. ¿Por qué disminuye el ritmo? Porque crea una hiperpolarización de la membrana o hace que sea más negativo, y que si es más negativo le va a ser más difícil a el corazón despolarizar esa membrana, al ser más negativo obviamente. Repito, el sistema nervioso autónomo se divide en sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso autónomo parasimpático, ¿qué hace con el corazón? Para. ¡Pum!
Sistema nervioso autónomo parasimpático, ¿qué hace con el corazón? Para. Parasimpático, para. ¿Qué hace el sistema nervioso autónomo parasimpático? Ralentiza el ritmo y la conducción cardíaca. Pregunta, si ralentiza el ritmo, ¿de qué estamos hablando? Del nódulo sinusal, ¿verdad? Y el nódulo sinusal causa la contracción auricular y después persiste con su despolarización de las fibras internodulares, no la aurícula ventricular, perfecto. Pero, ¿cómo se representa la despolarización auricular en el electro? Onda P. Perfecto. Bueno, ¿qué quiere decir en otras palabras? Que el ritmo controla la frecuencia también. Y si aumenta la polaridad de la membrana del nódulo sinusal, porque ahí principalmente llega la fibra simpática y parasimpática, al disminuir o al hiperpolarizar la membrana va a disminuir el ritmo, y si disminuye el ritmo va a disminuir la frecuencia también. Y si disminuye la frecuencia va a disminuir la conducción eléctrica a las fibras de Purkinje, creando así una disminución del ritmo, frecuencia, conducción cardíaca y entre parte también la fuerza de contracción cardíaca. El sistema nervioso parasimpático entonces para la actividad o disminuye. Digo para asociar, ¿verdad? No es que para, pero disminuye el ritmo, frecuencia, conducción, contracción muscular. ¿Ya? Usa como neurotransmisor la acetilcolina. Mecanismo de acción o cómo hace, hiperpolariza la membrana. Ahora tenemos el otro hermano del sistema nervioso parasimpático, que es el sistema nervioso simpático. ¿Qué hace el sistema nervioso simpático? Hace todo lo contrario del parasimpático. Si el parasimpático disminuye, ¿qué va a hacer el simpático? Va a acelerar, porque entre los dos se regulan. ¿Está? Por eso son hermanos. ¿Y qué hace el sistema nervioso simpático? Va a aumentar el ritmo, y si aumenta el ritmo va a aumentar la frecuencia. Y si aumenta la frecuencia va a aumentar la conducción. Y aparte de eso también aumenta la fuerza de contracción cardíaca. ¿Qué neurotransmisor utiliza el sistema nervioso simpático? La adrenalina y la noradrenalina. Por eso cuando un paciente tiene un paro cardíaco se le administra adrenalina. ¿Para qué? Para aumentar la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción cardíaca. Repito otra vez. Tenemos el sistema nervioso autónomo, que se divide en sistema nervioso simpático y parasimpático. El sistema nervioso simpático usa como neurotransmisor la adrenalina y la noradrenalina. ¿Cuál es la función del sistema nervioso simpático? Aumenta el ritmo, frecuencia, conducción, contracción cardíaca. Después tenemos el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso parasimpático utiliza como neurotransmisor la acetilcolina. ¿Qué causa el sistema nervioso parasimpático? Disminuye el ritmo, frecuencia, contracción, conducción cardíaca. ¿Está? Sí. ¿Perdón? Neurotransmisor. Bueno, el neurotransmisor del simpático es adrenalina y noradrenalina. Del parasimpático, la acetilcolina. El neurotransmisor del sistema nervioso simpático es la adrenalina y noradrenalina. Del parasimpático es la acetilcolina. ¿Qué hacen ellos? El parasimpático hiperpolariza la membrana, haciendo que sea más difícil la despolarización. Y el simpático disminuye el potencial de membrana en reposo, haciendo que sea más fácil despolarizarse o despolarizar la membrana. ¿Ya? Bueno. Ahí terminamos. Antes, hay algo más para agregar en el sistema nervioso simpático y parasimpático. Dijimos que en el sistema nervioso simpático aumenta el ritmo, frecuencia, contracción y conducción cardíaca, ¿verdad? O sea, acelera el cuerpo.
aumenta la frecuencia y todo más. Al aumentar la frecuencia cardíaca, aumenta el flujo de sangre también hacia el músculo esquelético. ¿Ya? Al aumentar la sangre hacia el músculo esquelético, también aumenta el flujo de sangre hacia la piel, también provoca el aumento de temperatura de la piel, aumenta la sudoración y todo más. Sistema nervioso simpático. Distribuye el flujo al músculo esquelético. Si aumenta el flujo hacia el músculo esquelético, va a disminuir el flujo hacia otro lado. Porque la sangre tenemos sola 5 a 7 litros, ¿verdad? Si aumenta en el músculo esquelético, ¿hacia qué lugar del cuerpo va a estar disminuido la sangre? O el riego sanguíneo hacia el aparato gastrointestinal. ¿Qué quiere decir eso? Que el sistema nervioso simpático inhibe la actividad gastrointestinal. Y suele confundir eso, porque siempre tenemos en la cabeza que el simpático activa, parasimpático inhibe. Y sí, está bien decir eso. Pero en el aparato gastrointestinal el simpático inhibe. En contraparte, el parasimpático dijimos que disminuye el ritmo, frecuencia, contracción, conducción, pero provoca una disminución de la vascularización en el músculo esquelético, ¿ya? Y bueno, si disminuye el flujo de sangre en el músculo esquelético, ¿dónde se va la sangre? En el aparato gastrointestinal. ¿Qué quiere decir eso? Si el aparato gastrointestinal recibe más sangre, quiere decir que va a comenzar a trabajar más. Dicho de otra forma, el sistema nervioso parasimpático estimula el aparato gastrointestinal. Para saber de forma práctica, el simpático activa o acelera todo lo que hay, excepto el aparato gastrointestinal que le va a inhibir. Y el sistema nervioso parasimpático activa todo lo que hay, estimula todo lo que hay. El simpático, me confundí creo. Bueno, el simpático acelera y activa todo lo que hay, excepto el aparato gastrointestinal. Y el parasimpático disminuye todo lo que hay, las actividades y todo más, actividad cardíaca y todo más, pero le estimula al aparato gastrointestinal. Es la única diferencia para acotar entre simpático y parasimpático. ¿Se entiende? ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Bueno, vamos, electro ya terminamos, ¿verdad? Vamos a dar un repaso fugaz entonces de electro. Este ya vimos. Medición del tiempo y voltaje ya vimos. Los cuadraditos ya vimos. Y los 5 puntos. Ritmo, frecuencia, eje, posición y rotación. El ritmo, para ser evaluado, necesitamos usar la derivación D2. D de dedo, 2 números romanos. ¿Está? De mayúscula, número romano son los palitos. Y si yo hablo del número 2, estoy hablando de 2 pausinas. ¿Está? Digo eso y de esta forma porque se confunde. Y en el examen se van a confundir. Y va a haber gente que se va a confundir porque no presta atención. ¿Está? Derivación de 2. ¿Estamos? D de dedo y 2 romanos. Para el ritmo y la frecuencia. ¿Cómo hacíamos nuestro cálculo de ritmo? Si tenía o no tenía onda P. Si es ritmo sinusal, tiene onda P. Y si es no sinusal, no tiene onda P. Ya está. Ahora entramos en la frecuencia. Y la frecuencia podía ser irregular o regular. ¿En qué derivación vemos? D2 también. ¿Cómo percibíamos si era regular o irregular? A través del o gracias al papelito. ¿Está? Ahí podemos percibir cuando es regular o irregular. Ahora queremos saber los latidos por minuto. Cuando es regular, ¿cuál es nuestra fórmula? 1500 dividido cuadraditos pequeños entre R y R. ¿Ya? Cuadraditos pequeños entre R y R. 1500 dividido esa cantidad, nos salen los latidos por minuto. Cuando es regular. Cuando es irregular, ¿cómo hacemos? ¿Cómo nos damos cuenta cuando es irregular?
por el papelito. ¿Cómo nos damos cuenta cuando la frecuencia es irregular? Por el papelito. ¿Cómo ahora calculamos los latidos por minuto? Lo que ustedes dijeron. 30 cuadrados grandes equivalen a 6 segundos. Contamos 30 cuadrados grandes y vemos cuántos complejos QRS hay en los 30 cuadrados grandes. Y esa cantidad multiplicamos por 10 y nos salen los latidos por minuto. Eje, bueno, dijimos que era la parte más difícil, ¿verdad? Y el eje, tenemos que saber nuestro plano cartesiano de forma resumida. ¿Se recuerdan? Dijimos que ritmo y frecuencia, derivación de 2. Le utiliza a esas a esa única derivación que es de 2. El eje le utiliza a D1 y ABF. ¿Ya? Ritmo y frecuencia, derivación de 2. Después eje de 1 y ABF. Buena pregunta de examen. De 1 y ABF es para el eje. De 2 es para ritmo y frecuencia. ¿Cómo hacíamos? Teníamos que hacer nuestro plano cartesiano acá. Por un lado teníamos el de 1 y por el otro teníamos el ABF. Todo lo que va a la izquierda y hacia abajo es positivo. Todo lo que va arriba y a la derecha era negativo. Y teníamos que saber cuál es el eje normal del corazón, entre menos 30 y más 90. ¿Ya? ¿Cómo calculábamos? ¿Se recuerdan que todo lo que va para arriba es positivo y lo que baja es negativo? En el electro. Pero sabemos que en nuestro plano cartesiano todo lo que va a la izquierda y hacia abajo es positivo y todo lo que va hacia arriba y a la derecha era negativo. En nuestro plano cartesiano. Y teníamos que usar las dos derivaciones, de 1 y ABF. El de 1, ¿cuál es de predominio de voltaje? ¿El R o el S? ¿Cuál era la onda R? La onda R se iba hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba. Y bueno, ¿cuál es el predominio ahí? ¿La R o la S? R. ¿Ah? ¿Cuál es el predominio de voltaje ahí? ¿La R o la S? En el D1 ahí. De este electro. R. Perfecto. Y bueno, tenemos que contar cuántos milímetros tiene de altura la onda R. ¿Y cuánto dijimos en promedio? 5. 5 positivo, 5 negativo. Positivo, porque va hacia arriba. Y colocamos en nuestro plano cartesiano. Y sabemos que nuestro plano cartesiano hacia la izquierda y hacia abajo es positivo. Y comenzamos a colocar 1, 2, 3, 4, 5. ¿Está? Después tenemos el ABF. ¿Cuál tiene más voltaje? ¿La R o la S en este electro? R también, ¿verdad? Bueno, ¿cuántos cuadraditos en promedio? Le habíamos calculado 9 cuadraditos de alto o 9 milímetros de alto. Y eso tenemos que colocar en nuestro plano cartesiano. ¿Positivo o negativo? Positivo. Y bueno, en nuestro plano cartesiano, el positivo va para abajo. Y colocamos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y la confluencia de los puntos nos direcciona al eje. O hacia dónde va dirigido la punta del corazón. El eje cardíaco, ¿verdad? Y tenemos que saber que el eje cardíaco normal va entre menos 30 y más 90. Tenemos nuestra figurita acá. El eje cardíaco normal va entre menos 30 y más 90. Y como nuestra línea caía entre eso, decimos que está con un eje conservado. ¿Se entiende? Sigo. Posición, que era lo más fácil. En la posición nosotros tomamos en cuenta dos derivaciones, ABF y ABL. Hablamos que ABF es foot y ABL left. Dicho de otra forma, y como yo me recuerdo, ABF foot, el corazón está verticalizado porque se direcciona hacia el pie. Y ABL está lateralizado, o sí, si sale ABL de predominio está lateralizado, porque quiere decir que el corazón está más acostado entre la caja torácica.
¿De qué habla la posición? Como dice su nombre, la posición anatómica que adquiere el corazón en comparación con la caja torácica. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Predominio de las ondas. Ahora vamos a ver el ABL y ABF. ¿Cuál entre los dos tienen R o S más profundas? O más altas, ¿verdad? O sea, R alta y S profunda. ABF. ¿Qué quiere decir eso? Si el corazón está más verticalizado. Así es simple. Vemos ABL y vemos ABF. ¿Cuál tiene predominio de voltaje? Independiente de si es R o S. Solo vemos cuál tiene predominio de voltaje. Y bueno, ¿quién tiene acá? ABF. ABF foot quiere decir que el voltaje va más acentuado hacia el pie o hacia la derivación ABF, quiere decir que el corazón es verticalizado. Si el voltaje está más acentuado hacia ABL, quiere decir que el corazón está más lateralizado o más en comparación con la caja torácica. ¿Ya? No es tan sensible ni específico y para eso tenemos la radiografía de tórax, ¿verdad? Con la radiografía de tórax ya podemos saber eso, pero bueno, el electro ya nos puede direccionar ese pequeño dato. ¿Ya? Bueno, ritmo, frecuencia, usamos la derivación V2. Después tenemos el eje, que usamos la derivación V1 y ABE. Después tenemos la posición. Y la posición usamos dos derivaciones también. ABL y ABF. ¿Ya? Y por último tenemos la rotación. ¿Se recuerdan? Que tampoco era tan difícil. ¿Cómo nosotros veíamos la rotación? Por medio de las derivaciones precordiales. ¿Ya? Es el único de los 5 puntos que le utilizan a las derivaciones precordiales. ¿Cuáles son las derivaciones precordiales? V1, V2, V3, V4, V5, V6. V de vaca. ¿Ya? No D de dedo. Porque si yo hablo de D de dedo, estoy hablando de la derivación de 1, de 2, de 3, que son derivaciones bipolares. Si yo hablo de B1, B2, B3, B4, B5, B6, pero V de vaca, estoy hablando de las derivaciones precordiales. ¿Me siguen? No se confundan entre D de dedo y V de vaca. Bueno, ¿cómo sabemos o qué es la rotación? Es cómo circula la capacidad o cómo circula el eje eléctrico del corazón. ¿Está? ¿Cómo rota en la pared del reloj? Se va hacia este lado. ¿Está? Y cómo circula el corazón se va hacia este lado. Una rotación antihoraria. Acá tenemos vamos a ver en la imagen. Acá no tenemos. Bueno. No tenemos la imagen, pero tenemos el nodo sinusal, auriculoventricular y las fibras de Purkinje. Sabemos que cómo circula el reloj dentro o mirando una pared de acá para acá. ¿Está? Sí. ¿Perdón? Sentido horario, ¿verdad? Y cómo rota el corazón antihorario. Del nodo sinusal, baja auriculoventricular y a las fibras de Purkinje. Es cómo circula la parte eléctrica del corazón. O sea, en otras palabras, eso es lo que está explicando la circulación eléctrica del corazón. Lo que hay que saber de esto, que la rotación normal es antihoraria. Si está alterado, bueno, quiere decir que la circulación está mal, quiere decir que hay algo que está impidiendo una buena circulación y bueno, ya nos direcciona hacia alguna patología. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Por medio de las derivaciones precordiales. ¿Cómo me doy cuenta de forma práctica? Si de B1 a B3 tengo S más profundo. Y de B4 a B6 tengo R más altas. De B1 a B3, S profunda, onda S, onda S, onda S. S más profunda, de B1 a B3 y de B4 a B6 tengo R más altas. Así yo sé que mi rotación es antihoraria. Y bueno, si está al revés,
Si tengo R altas en B1 al B3 y tengo S profunda en B4 al B6, quiere decir que la rotación está de forma horaria. Lo que tienen que saber es que la rotación normal del corazón es en sentido antihorario y usan las derivaciones precordiales. ¿Ya? ¿Cómo me doy cuenta si está con una rotación antihoraria? De B1 a B3, S profunda, y de B4 a B6, R alta. ¿Ya? Repitiendo, 5 puntos. Ritmo, frecuencia, eje, posición, rotación. En ritmo y frecuencia, ¿qué derivación utilizamos? B2. En el eje, ¿qué derivación utilizamos? B1 y ABF. En la posición, ¿qué derivación utilizamos? ABF y ABL. Y en la rotación, ¿qué derivación utilizamos? Las precordiales. Bueno, como dijimos, las derivaciones estándar o las unipolares o bipolares, sabemos que las derivaciones unipolares es ABF, ABL y ABR. Y las bipolares es de 1, de 2, de 3. Esto permite visualizar el corazón de forma superior e inferior de derecha a izquierda. Está de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Permiten visualizar el corazón. Y bueno, se ejemplifica de esta forma por medio del plano cartesiano que vimos y le coloca todito en grados, justamente la circulación del corazón o el eje del corazón. Y bueno, así podemos calcular el eje, ¿verdad?